¡Salute! El señor Garrison arrancó como un maestro de primaria que discutía con un títere y terminó sentado en la presidencia de Estados Unidos con acceso al arsenal nuclear. Y lo preocupante es que, viendo todo lo que hizo en el medio, casi parece una evolución lógica. Hoy repasamos las mayores locuras del personaje más impredecible de South Park. Para entender hasta dónde puede llegar el señor Garrison cuando algo le rompe demasiado las pelotas, alcanza con mirar el episodio 11 de la temporada 5. El hombre se pudre de viajar en avión. Por Dios, estas filas son ridículas. De las demoras, del servicio desastroso y de toda esa experiencia maravillosa que consiste en pagar una fortuna para terminar haciendo fila durante horas. Pero mientras una persona normal haría un rato, mandaría una queja y seguiría con su vida, Garrison decide que directamente hay que reemplazar a toda la industria aeronáutica. Voy a inventar un nuevo método de transportación que va a arruinar a los sinvergüenzas como ustedes. ¡Síganme todos! ¡Sí! Y acá aparece una de esas características que hacen que este tipo sea completamente impredecible. Por más desquiciado que esté, de vez en cuando tiene momentos en los que demuestra ser increíblemente capaz. Porque el tipo se recalentó con los aeropuertos y prácticamente te armó el futuro del transporte en el garage. La inspiración le llega mientras mira televisión y ve a Enrique Iglesias moviéndose sensualmente. Entre eso y la idea de utilizar giroscopios, Garrison desarrolla un vehículo completamente nuevo al que llama IT. ¡Rotación! ¡Giroscopio! Básicamente es una especie de monorrueda personal que permite desplazarse a una velocidad tremenda gastando poquísimo combustible. Y ojo con los números, porque la cosa no era humo. El aparato podía alcanzar aproximadamente 200 millas por hora y recorrer unas 300 millas con un galón de combustible. O sea, Garrison tranquilamente podría haberse convertido en uno de los inventores más importantes del planeta. Había solamente un pequeño detalle. Para manejar semejante maravilla tecnológica, tenías que entregar hasta el último pedazo de dignidad que te quedara. El sistema de conducción utiliza 4 controles con una forma bastante particular. 2 se agarran con las manos, otro se controla con la boca, y el cuarto debe introducirse directamente en el cuerpo del conductor por una zona que probablemente ningún ingeniero serio elegiría como ubicación para el freno de mano. Garrison, querido, tenías adelante la posibilidad de revolucionar el transporte mundial y decidiste diseñar los comandos como si el vehículo viniera con examen médico incluido. La imagen de la gente utilizando el aparato ya alcanza para explicar todo. Vas sentado prácticamente desnudo sobre una rueda gigante mientras intentas manejar sosteniendo controles por todos lados y rezando para que no aparezca un pozo en el camino. Pero ahí aparece lo mejor de todo. Funciona, y funciona tan bien que la incomodidad pasa rápidamente a segundo plano. Garrison presenta su creación frente a inversores importantes, como Bill Gates y Steve Jobs, y el invento empieza a llamar muchísimo la atención, porque, por más traumático que resulte subirse, la comparación sigue favoreciendo al IT. Eso dice bastante sobre cómo muestra South Park a las aerolíneas en este capítulo. La gente mira el vehículo, entiende perfectamente lo que tiene que hacer para manejarlo, y básicamente responde, bueno, sigue siendo mejor que volar. Hasta John Travolta, presentado como un fanático de la aviación, termina considerando que el invento de Garrison es una alternativa superior. Gracias, eso. Y de repente pasa algo increíble. Garrison gana. El mismo maestro que normalmente está lidiando con sus propios problemas mientras intenta dar clases en una primaria, consigue crear un producto que amenaza seriamente a toda una industria. Los aeropuertos empiezan a quedar vacíos, porque la gente prefiere utilizar el nuevo transporte. Encima, con menos pasajeros, las aerolíneas tampoco aprovechan para mejorar el servicio. El funcionamiento sigue siendo igual de ineficiente, solamente que ahora prácticamente no tienen clientes. Una capacidad empresarial impresionante, muchachos. Y ahí aparece el gobierno. Cuando las compañías aéreas empiezan a hundirse por culpa del éxito de IT, las autoridades intervienen para salvarlas. La solución obviamente consiste en atacar al producto que funciona mejor. El gobierno termina declarando ilegal el invento de Garrison para mantener viva la industria aérea y proteger los puestos de trabajo relacionados con ella. Lo más divertido es que incluso uno de los agentes reconoce que el problema realmente viene del pésimo funcionamiento de las compañías. Pero igual, chau IT. Así termina una de las etapas más inesperadas del personaje. Por un ratito, el señor Garrison estuvo cerca de convertirse en un magnate tecnológico. ¡Ah! ¡Me cago de su madre! Porque atrás de toda su inestabilidad había un tipo capaz de mirar un problema gigantesco y encontrarle una solución que realmente funcionaba. El problema era que esa solución requería que para meter primera prácticamente tuvieras que firmar un consentimiento informado. Un visionario total. En el episodio 8 de la temporada 2, mientras todo South Park intenta sobrevivir a unas vacaciones de verano bastante pedorras, el señor Garrison arranca una crisis personal, porque desapareció el señor sombrero. Las clases terminaron, pero no tendrán vacaciones, pequeños bastardos, hasta que me devuelvan al señor sombrero. Pero antes de que eso explote del todo, Maki le hace una broma. Si se encuentra el señor sombrero,
¿Eso es una broma? Sí, Vete al infierno, púdrete en el infierno. Yo descubriré quién eres. no creo que puedas, ¿ok? Y Garrison termina imaginándose algo bastante particular: prender fuego a Lamb Chop, el famoso títere de Shari Lewis. Ya desde ahí queda claro que el hombre estaba manejando una relación bastante compleja con el mundo de los muñecos. El problema serio aparece cuando se da cuenta de que su compañero de siempre directamente ya no está y empieza a venirse abajo. Garrison no toma la desaparición como si hubiera perdido un objeto. Para él falta alguien. Lo busca, se desespera y empieza a sentir que sin el señor sombrero hay una parte suya que directamente desapareció. Mientras el resto del pueblo está preocupado porque Colorado prohibió los fuegos artificiales y el verano se convirtió en una fiesta sin nieve ni pirotecnia, este tipo está atravesando un duelo por una media. Y como la situación evidentemente lo supera, decide hacer algo que por una vez parece bastante razonable: buscar ayuda profesional. El pequeño detalle es que para eso termina viajando hasta Nueva York para consultar al Dr. Katz. O sea, la desaparición del títere escaló lo suficiente como para que Garrison se mande prácticamente una peregrinación psicológica tratando de descubrir qué le está pasando. En la consulta empieza a contarle al terapeuta todo lo relacionado con el señor sombrero, incluyendo las fantasías que supuestamente tiene el muñeco. Y ahí aparece una de las revelaciones más delirantes de toda la situación. Según Garrison, el señor sombrero tiene fantasías homosexuales con Brett Favre en un sauna y una botella de aderezo Thousand Island dando vueltas por ahí. Mira el nivel de detalle que manejaba el muñeco. El Dr. Katz escucha todo ese material y llega a una conclusión bastante directa. Verá usted es gay, pero se lo niega y expresa su lado gay a través de un títere homosexual. Mira, ahí la cosa deja de ser solamente el maestro extraña a su títere y empieza a mostrar que Garrison venía usando el muñeco para poner afuera pensamientos y deseos propios que no sabía reconocer como suyos. Garrison obviamente queda bastante confundido con el diagnóstico. Tampoco tiene demasiado tiempo para procesarlo, porque alrededor suyo el episodio está completamente descontrolado. En South Park habían decidido reemplazar los fuegos artificiales prohibidos con una gigantesca serpiente de humo, pero el invento se va totalmente de las manos y crece hasta convertirse en una masa enorme que empieza a avanzar destruyendo todo a su paso. La cosa llega incluso hasta Nueva York y termina entrando en el consultorio donde Garrison está haciendo terapia. Se lo merece por ser un gay anti-gay. Así que imagínate la sesión. Viajaste kilómetros para entender por qué hablas con una media. Así que la terapia de Garrison se corta de una manera bastante definitiva. Cuando finalmente vuelve a aparecer en South Park, ya tiene un reemplazo para el señor sombrero. Presenta el señor Rama, Mr. Twig, que es exactamente lo que promete el nombre: una rama con un pañuelo. Después de toda la crisis, el viaje a Nueva York, la terapia y el diagnóstico sobre lo que significaba realmente su viejo compañero, la solución práctica del hombre fue agarrar un pedazo de árbol y empezar de nuevo. Garrison, te explicaron que el problema no era específicamente la media. Pero bueno, ahora tenemos un palo. Antes era tela, ahora madera. Progreso. Además, todo esto ocurre en paralelo al desastre general del verano, con Jimbo y Ned cruzando hacia México para conseguir fuegos artificiales ilegales, la serpiente gigante avanzando por el país y Cartman sufriendo sus propias desgracias en las clases de natación. Y en medio de semejante quilombo, Garrison consigue tener una historia que tranquilamente compite por ser la más rara de todas: un verano productivo. Y esta es una de las primeras veces donde la serie empieza a mostrar hasta qué punto la cabeza de Garrison puede transformar cualquier conflicto interno en algo completamente visible para todos los demás, que tampoco parecen sorprenderse demasiado. Será una rama, sí, pero viendo quién la sostiene, probablemente era mejor no hacer preguntas. En el episodio 14 de la temporada 6, el señor Garrison vuelve a quedar a cargo de cuarto grado y descubre una oportunidad de negocios espectacular. Si logra que la escuela lo despida por ser gay, podría demandarlos por discriminación y sacarles millones de dólares. No me diga. El hombre escucha eso y automáticamente deja de pensar como maestro para empezar a pensar como alguien que ya está gastando una indemnización que todavía ni cobró. Así que arma un plan bastante sencillo: comportarse de una manera tan inapropiada delante de los chicos que la directora no tenga más alternativa que echarlo. Saluden al señor esclavo. Para llevarlo adelante, reemplaza al señor sombrero como ayudante y contrata al señor esclavo. A partir de ahí, empieza a hacer actos cada vez más sexuales y desubicados en medio del aula. El año escolar será difícil, es más, será largo y duro. ¡Oh, Jesucristo! Esperando que alguien finalmente entre por la puerta y le diga que junte sus cosas. Los chicos obviamente quedan horrorizados y empiezan a contar en sus casas lo que está pasando, hasta que el plan parecería venir bárbaro. Pero pasa exactamente lo contrario. Los padres interpretan que sus hijos están reaccionando así porque son intolerantes con la homosexualidad de Garrison. Sabes bien que no se discrimina a los homosexuales. Sí, pero esos tipos son súper
hacéis? En lugar de ir al colegio a preguntarle qué demonios está haciendo el maestro delante de los nenes de cuarto grado, deciden que el verdadero problema son los chicos. Así que los mandan al Museo de la Tolerancia para que aprendan a aceptar a las minorías y a las personas con estilo de vida diferentes. Garrison, mientras tanto, espera su despido y no llega a nada. El tipo estaba haciendo fuerza para que Recursos Humanos lo llamara y los padres directamente estaban castigando a sus propios hijos. Encima, durante la visita al museo, los adultos dejan bastante claro lo selectiva que puede ser esa tolerancia. Mientras intentan enseñar a los chicos que hay que respetar a todo el mundo, aparece cerca un fumador. ¡No se fuma en el museo! ¡Pero no estoy en el museo! ¡Largo de aquí, fumador hediondo! ¡Sí, pulmón podrido! La clase sobre convivencia venía bárbara, hasta que alguien prendió un pucho. Los chicos vuelven y Garrison descubre que su estrategia sigue sin funcionar. En lugar de bajar un cambio, decide que claramente todavía no se fue lo suficientemente al carajo. Así que sube la apuesta y utiliza a Lemmiwinks, el gerbo de la clase, en una de las demostraciones con el señor esclavo. Y acá ya entramos en uno de esos momentos donde cualquier intento de describir la escena profesionalmente se vuelve complicado. Los chicos ya no saben cómo conseguir que algún adulto los escuche, así que terminan contándole la situación a Chef. Y Chef, que por una vez reacciona como una persona normal, entiende perfectamente que el problema no es la orientación sexual de Garrison, sino lo que está haciendo delante de los alumnos. Entonces va y denuncia la situación ante la directora Victoria. Uno pensaría, listo, ahora sí se terminó. Pero tampoco. Chef termina enviado a un seminario de tolerancia. Maravilloso. El único adulto que escucha a los pibes entiende lo que realmente están diciendo e intenta ayudarlos, termina castigado también. En ese punto, Stan, Kyle, Cartman y Butters directamente se niegan a volver a las clases de Garrison. Y sus padres, lejos de empezar a sospechar que quizá los nenes vienen insistiendo por algo, deciden mandarlos al campamento de la tolerancia. Ahí la cosa cambia completamente de tono. El lugar está presentado como un campo de concentración y las escenas incluso pasan a mostrarse en blanco y negro. Los chicos son sometidos a un régimen brutal, destinado supuestamente a enseñarles tolerancia, mientras en el colegio Garrison sigue sin conseguir lo único que realmente quería, que lo echen. Y para rematarlo, la escuela decide premiarlo. Que van a darme el premio al maestro heroico el viernes en el Museo de Tolerancia. ¡Oh, Jesucristo! Garrison va a recibir el premio al maestro heroico por haber superado la adversidad. Imagínate la desesperación del tipo. Entonces aprovecha la ceremonia para mostrarse todavía más exagerado, tratando de provocar finalmente una reacción. Los padres están claramente incómodos con lo que ven, pero ninguno se anima a criticarlo, porque todos tienen miedo de quedar como intolerantes. Y cada vez que Garrison y el señor esclavo hacen algo más fuerte, Chupar alguien vuelve a decirles que son muy valientes. Ahí Garrison directamente explota. Después de pasar todo el episodio intentando que alguien se ofenda, termina siendo él quien tiene que explicarles a todos algo bastante básico. Tolerar a una persona no significa aprobar absolutamente cualquier cosa que haga. Les deja claro que su homosexualidad no debería ser motivo para despedirlo, pero que las cosas que estuvo haciendo delante de sus alumnos son obviamente inapropiadas. Ahí finalmente larga toda la verdad. Estaba buscando que lo echaran, para poder demandar a la escuela por discriminación. Ni siquiera intenta disimularlo. Pero la directora Victoria todavía tiene preparada una última vuelta de tuerca. Decide que Garrison y el señor esclavo son intolerantes con su propia conducta y por lo tanto quienes necesitan ir ahora al campamento de la tolerancia son ellos. Mientras tanto, los padres finalmente corren a buscar a sus hijos, que salen del lugar totalmente demacrados después de todo lo que pasaron. Y aún así prácticamente nadie reconoce que los chicos estuvieron diciendo la verdad desde el comienzo. Garrison quiso convertir su aula en una trampa laboral para cobrar una fortuna y terminó mandando a medio pueblo a cursos de tolerancia, a sus alumnos a un campo de concentración y a su propio ayudante a vivir una aventura intestinal con Lemmiwinks. Todo porque el tipo quería que lo rajaran. El maestro de grado más tranquilo. En el episodio 5 de la temporada 12, Garrison directamente se quiebra en medio de la clase. Mi cambio de sexo fue un grave error. Todo arranca cuando habla frente a los chicos sobre Thomas Beatty, un hombre trans que había aparecido en la televisión por estar embarazado. Y esa historia le pega de lleno, porque empieza a cuestionarse su propia situación. Garrison llega a la conclusión de que si Beatty sigue siendo un hombre por dentro, pese a poder tener un hijo, entonces ella también seguiría siendo un hombre por dentro. Y ahí se le viene abajo todo el personaje que había construido desde su operación. La señora Garrison termina llorando delante de los alumnos y admite que ya no se siente feliz viviendo como mujer. El problema es que tampoco puede simplemente volver atrás, porque su antiguo órgano fue destruido durante la cirugía. La crisis se pone tan fuerte que la directora Victoria directamente la aparta temporalmente de la docencia hasta que consigue ordenar su vida personal. Mientras tanto, Cartman ocupa su lugar como profesor. Pero esa es otra historia completamente distinta. Garrison queda entonces buscando desesperadamente alguna forma de volver a ser hombre y encuentra una posible solución viendo las noticias. En televisión muestran un experimento científico en el que consiguen hacer crecer una oreja humana sobre un ratón, y para cualquier otra persona eso sería una curiosidad médica. Para Garrison es básicamente un anuncio de Mercado Libre. No me jodas.
El tipo mira al ratón con una oreja pegada y automáticamente piensa, perfecto, hagan lo mismo pero con lo mío. Así que va directamente a buscar ayuda científica. Les entrega material de su ADN masculino y, según la propia trama, pone prácticamente todo su dinero para financiar el experimento. Los científicos aceptan y consiguen hacer crecer un nuevo sobre la espalda de un ratón. Hasta acá, dentro de la lógica de South Park, el plan viene sorprendentemente bien. Después se escapa el ratón. Y ahí comienza uno de los operativos de recuperación más extraños que protagonizó Garrison en toda la serie. El animal sale del laboratorio y empieza a recorrer la ciudad con el órgano pegado a la espalda. Cada vez que alguna mujer lo ve, entra en pánico gritando que hay un suelto. ¡Hay un suelto en la cocina! Como si el ratón directamente hubiera dejado de existir y el órgano hubiera desarrollado patas propias. Garrison sale inmediatamente a buscarlo porque ahí literalmente se le está escapando su posibilidad de recuperar su antigua vida. Empieza a recorrer distintos lugares del pueblo intentando encontrar al animal, mientras el ratón sigue apareciendo en casas, restaurantes y otros rincones de South Park. Imagínate estar cenando tranquilo y que de golpe entre corriendo el futuro aparato reproductor del antiguo maestro de primaria y 5 segundos después aparezca Garrison buscándolo. Ni levantás la vista del plato. A esta altura ya conoces el pueblo. La persecución sigue hasta llegar a uno de los momentos más delirantes del capítulo. El ratón termina parado sobre una cerca mirando la luna y empieza a cantar. Como si todo lo anterior no hubiera sido suficientemente raro, el órgano también se suma y ambos terminan haciendo un dueto. Sí, un ratón y el Garrison cantándole a la luna. La medicina regenerativa había tomado un rumbo bastante artístico. Pero justo cuando parecía que el pobre animal había encontrado su vocación musical, aparece nuevamente Garrison intentando recuperarlo. El ratón vuelve a escapar y termina metiéndose por las alcantarillas. Ahí Garrison prácticamente pierde las esperanzas y empieza a asumir que nunca va a poder volver a ser hombre. Garrison termina completamente bajoneado y se va al parque a llorar. Y ahí ocurre algo bastante inesperado. El ratón vuelve por su cuenta, aparece frente a él y esta vez permite que Garrison lo capture. Por primera vez en toda la historia, alguien toma una decisión sensata, y fue el ratón. Con el animal recuperado, finalmente pueden hacer la operación. El procedimiento funciona y Garrison vuelve a ser presentado como el señor Garrison. Después de varias temporadas como la señora Garrison, el personaje recupera su apariencia masculina original, gracias a un órgano cultivado sobre un roedor que había pasado buena parte del día escapándose por la ciudad. Regresa al colegio y empieza a explicar su nueva teoría sobre cómo definir si una persona es hombre o mujer. Según él, todo depende si puede o no tener hijos. Entonces, uno de los profesores le comenta que su esposa no puede tener hijos porque tiene cáncer de ovarios. Era una oportunidad perfecta para guardar silencio. Pues hasta la prueba de Thompson, porque tu esposa es macho. Pero hablamos de Garrison. Le responde básicamente que entonces su esposa es hombre y remata feliz porque volvió a ser el mismo. Y ahí cierra perfectamente toda la historia. Una persona normal hubiera necesitado terapia. Garrison necesitó ingeniería genética y un roedor cantante. En el episodio 2 de la temporada 19, Garrison se recalienta. Todos predican acerca de la apertura y el amor. Entonces millones de inmigrantes están cruzando la frontera y parece que a nadie le importa. Porque una enorme cantidad de canadienses empieza a llegar a South Park escapando de su propio país. El pueblo cambia de golpe. Aparecen inmigrantes por todos lados. Y él siente que nadie está haciendo nada para frenar la situación. Como siempre, podría haberse limitado a protestar un rato. Pero eso sería pedirle demasiado. Así que convierte la bronca en una cruzada personal. Y empieza a dar discursos cada vez más agresivos contra los canadienses. ¡Basta, canadienses de mierda! ¿Por qué no se vuelven a su país? Ahí arranca realmente la transformación política del personaje. Garrison descubre que cuanto más fuerte habla, más gente lo escucha. Empieza a repetir consignas cada vez más duras y propone directamente construir un muro en la frontera con Canadá para impedir que sigan entrando inmigrantes. La gente se engancha con el discurso y de golpe el viejo maestro empieza a sentirse cómodo arriba del escenario, rodeado de personas que le festejan cada barbaridad. El tipo venía de discutir con alumnos y terminó descubriendo que gritarle a una multitud era mucho más rentable. Pero Garrison no se conforma con hablar. Decide ir personalmente hasta la frontera para ver qué está pasando. Y ahí se encuentra con algo que lo deja completamente descolocado. Canadá ya había construido su propio muro para impedir que los estadounidenses entraran. O sea, Garrison llega con su gran idea nacionalista y del otro lado ya tenían la hora terminada. Encima el guardia canadiense no lo deja pasar y se dedica a provocarlo desde arriba del muro. Aquí tenemos mierdas
señalas si no tenemos ganas de compartirlas? Garrison queda todavía más caliente y se obsesiona con descubrir qué están escondiendo del otro lado. Como no puede cruzar normalmente, empieza a buscar una manera alternativa de entrar a Canadá y termina metiéndose por debajo del muro. Cuando logra entrar, descubre que Canadá está prácticamente destruido y vacío. La razón de la migración termina siendo bastante clara. El país quedó arruinado después de elegir como presidente a un candidato completamente descontrolado, que había prometido cualquier cosa durante la campaña y que muchos ciudadanos nunca pensaron que realmente pudiera ganar, hasta que ganó. Y ahí la situación se vuelve todavía más interesante, porque Garrison termina encontrándose cara a cara con ese presidente canadiense. El tipo es vulgar, agresivo y gobierna como si todo fuera una pelea personal. Básicamente Garrison se cruza con una versión todavía más pasada de rosca de lo que él mismo estaba empezando a convertirse. La reunión obviamente dura poco. Garrison termina atacándolo y lo así nomás. Después vuelve a Estados Unidos, convertido prácticamente en un héroe para la gente que lo seguía. La crisis canadiense empieza a resolverse. Los inmigrantes pueden regresar a su país. Y Garrison queda como el tipo que hizo lo que nadie más se animó a hacer. Y ahí se le prende definitivamente la lamparita. Sigue gritando, insultando y cruzando fronteras consiguió semejante apoyo. ¿Por qué quedarse solamente como maestro? Entonces anuncia que se presenta a presidente de Estados Unidos. Garrison básicamente encuentra el único ambiente donde irse a puede mejorar tu imagen pública. La campaña empieza a tomar forma alrededor de esa personalidad. Habla de inmigración, promete medidas extremas y adopta una actitud completamente confrontativa. Ya no está buscando comenzar con propuestas elaboradas. Vende enojo, seguridad y la idea de que él sí está dispuesto a hacer lo que los demás no hacen. Y la gente compra. Muchísimo. Eso también marca un salto enorme en la evolución del personaje. Antes sus impulsos le generaban problemas laborales, personales o médicos. Ahora descubre que esos mismos impulsos pueden darle poder. El tipo no podía controlar una discusión en el aula y ahora quiere controlar Estados Unidos. Y viendo cómo venía escalando todo, lo preocupante es que hasta parecía lógico. En el episodio 2 de la temporada 21, Garrison ya está instalado como presidente de Estados Unidos y demuestra que haber llegado al cargo más importante del país no le acomodó demasiado la cabeza. El tipo se engancha en una pelea pública con Corea del Norte a través de Twitter y empieza a provocar directamente al régimen con mensajes cada vez más agresivos. Mientras cualquiera con dos dedos de frente estaría tratando de evitar una escalada internacional, Garrison maneja la situación como si estuviera discutiendo con un desconocido abajo de una publicación de Facebook. El problema es que del otro lado no hay un vecino caliente, hay una potencia nuclear y quien termina comiéndose buena parte del quilombo es Twig. Twig ya vive normalmente al borde del colapso, así que cuando empieza a escuchar noticias sobre la tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte, entra directamente en pánico. Siente que en cualquier momento puede arrancar una guerra y no logra sacarse de la cabeza la idea de que todo puede terminar muy mal. Craig intenta ayudarlo. Es un spinner. Se supone que ayuda con las ansiedades, ¿ves? Pero al principio lo hace de la peor manera posible. Cada vez que Twig le cuenta lo que siente, Craig le responde tratando de encontrar una solución práctica o diciéndole que se calme. El problema es que Twig no necesita que le expliquen que probablemente no caiga una bomba arriba de su casa en los próximos 5 minutos. Necesita que alguien entienda por qué está completamente pasado de vueltas. Y mientras ellos intentan resolver eso, Garrison decide empeorar todavía más la situación. Empieza a usar públicamente a Twig dentro de sus provocaciones contra Corea del Norte. Básicamente lo presenta como un pibe que no le tiene miedo al régimen y lo mete en el medio de una pelea internacional que jamás pidió. Hermoso respaldo presidencial. Twig queda todavía más aterrorizado, porque ahora siente que dejó de ser solamente un ciudadano preocupado y pasó a convertirse en alguien señalado directamente dentro del conflicto. La preocupación alrededor de los mensajes de Garrison empieza a crecer tanto que llega un momento donde la gente entiende que el principal problema ya no es solamente Corea del Norte, es el celular del presidente. Entonces empiezan a pedir públicamente que deje Twitter y directamente aparece una campaña para convencerlo de que pare. La idea es casi infantil de lo simple que resulta. Guarda el teléfono. Nada de tratados, ni negociaciones, ni cumbres internacionales. Primero, saquémosle el celular a este hombre. El pueblo incluso termina cantando una canción con ese mensaje, rogándole que deje de usar las redes para seguir metiendo púa. La situación es fantástica, porque estamos hablando del presidente de Estados Unidos, y el objetivo colectivo termina siendo el mismo que tendría una familia con un tío pesado durante una cena de Navidad. Que por favor largue el teléfono un rato. Pero Garrison sigue. El tipo tiene a medio aparato estatal tratando de impedirle entrar a Twitter, y aún así consigue seguir jodiendo.
Mientras tanto, Twig empieza a derrumbarse cada vez más. Craig sigue intentando ayudarlo hasta que finalmente entiende algo bastante básico. En vez de decirle permanentemente qué tiene que hacer o cómo solucionar cada miedo, simplemente tiene que escucharlo. Ahí cambia completamente la dinámica entre ellos. Craig deja de responder con soluciones automáticas y empieza a validar lo que Twig está sintiendo. Por primera vez, Twig siente que alguien realmente lo está acompañando en vez de tratarlo como un problema que hay que arreglar. Y esa parte contrasta perfecto con Garrison. Porque mientras dos chicos empiezan a entender cómo manejar una situación emocional de manera más madura, el presidente continúa escalando una pelea nuclear desde una aplicación. Craig aprendió empatía. Garrison todavía no aprendió a bloquear la pantalla. La tensión sigue aumentando, hasta que el pueblo intenta llevar adelante una protesta más fuerte contra el uso irresponsable de las redes por parte del presidente. El mensaje es claro: cuando alguien tiene semejante poder, sus publicaciones dejan de ser solamente opiniones personales. Cada provocación puede tener consecuencias reales. Imagínate tener el destino de millones de personas en tus manos y pasarte el día buscando dónde dejaste el celular para seguir a Corea del Norte. Los asesores militares querían apagar un incendio diplomático y Garrison seguía tirándole nafta desde Twitter. La evolución definitiva del personaje. Al final, Garrison pasó de necesitar una media para discutir consigo mismo a tener millones de personas pendientes de cada cosa que decía: maestro, inventor, candidato y presidente. Cada vez que le dieron un poquito más de poder, encontró una manera nueva de hacer quilombo. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete al canal y contame cuál fue para vos la mayor locura de Garrison. Nos vemos la próxima, acá, en El Gordo Karma.